esencia de la formación que tiene una, ¿no? O incluso de referencias científicos de las cosas que tú promueves. Bueno, empezamos con el episodio número 26, en donde estaremos desglosando un artículo que hace un decálogo sobre los indicadores de riesgo. Ahí le llaman red flags, ¿no? Pero básicamente son indicadores de riesgo en el contenido fitness. Y también vamos a dejar algunas aportaciones que nos hace incluso este artículo y que nosotros también investigamos sobre qué medidas tomar para enfrentar esta infodemia, ¿no? Porque por supuesto que necesitamos herramientas para, pues, el contenido que vamos consumiendo. Y yo creo que es importante también definir qué es infodemia. Pero antes de eso, quiero darle la bienvenida igualmente a mi compañera y amiga Karina Romero Minuti. Hola, Cari, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Sam, bien feliz. Tengo que buscar otro adjetivo, porque de verdad que ese ya. Este, pero me parece que el tema de hoy es un tema que ya hemos tratado de manera como por aquí, por allá, pero no lo hemos asentado tanto, ¿no? Así como ahora que lo vamos a ver en puntos específicos, lo cual lo vuelve mucho más fácil de entender, ¿no? Creo yo. Entonces, podría parecer repetitivo en ciertos aspectos, pero bueno, lo vamos a ir derivando o llevando hacia un tema que también es de nuestro interés en estos días, porque, eh, bueno, ya les iremos contando, pero tenemos la intención de hacer un taller, ¿no? Que tiene que ver con pensamiento crítico y cómo enfrentarnos a el evidence base, ¿no? Entonces vamos a ir hilando estas cosas, ¿no? Tanto las red flags, por decirles de un modo, con cómo acercarnos a un contenido de manera más crítica y que nos pueda servir para tener un bienestar físico, pero también subjetivo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí Claro. va la idea del día de hoy. Sí, 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 porque es verdad que estamos actualmente en un momento de infodemia, ¿no? Ya lo decía también la OMS y sobre todo se resaltó por la parte del COVID, ¿no? Todas estas circunstancias Ujú. que sucedieron. Entonces, para quien no sepa qué es la infodemia, pues básicamente se podría decir que es como una tipo paradoja, o sea, viene de información y viene de pandemia, ¿no? Se hace esta palabra porque es verdad que el acceso a la información es muchísima y actualmente es bastante accesible, claro que sí, pero es una paradoja porque mientras más información parece haber, más fácil es desinformarnos. Y en este caso, por ejemplo, en el contenido fitness, tener esta sobreabundancia de contenido, esta biopedagogía no regulada, nos va saturando, nos va abrumando y también puede afectar la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo e incluso, pues claro, con el contenido que vamos consumiendo y la interpretación que hacemos de ese contenido. Porque además de esto, esta infodemia, según la OMS, hace referencia a que hay un gran aumento del volumen de información relativa de un tema. Es decir, cada vez va a haber más y más y más información sobre, por ejemplo, no sé, el contenido fitness, ¿no? O la salud, Ujú. o sea, o sea, son temas que van teniendo cierta relevancia, pero sobre todo por el volumen de información que se va creando, ¿no? De forma exponencial por algún tiempo determinado y que, claro, hay ciertos contenidos o ciertas temáticas que se van haciendo moda y por lo tanto se va reproduciendo más porque el algoritmo los beneficia y todo el mundo quiere subirse al tren, ¿no? Para tener más seguidores o lo que sea. Entonces, bueno, aquí es donde viene este decálogo, que son como las señales de alerta que tenemos que conocer para estar más pendientes, más atentos y más críticos en el contenido que vamos consumiendo, ¿no? Este decálogo fue publicado en 2024, o sea, es reciente prácticamente, y fue hecho por Claudia López López y Cristina López Villar. Claudia López López es una doctora de ciencias sociales, de ciencias del deporte, perdón, de educación física y también de actividad física saludable, y tiene una línea de investigación que se enfoca principalmente en la promoción de la actividad física a través de las redes sociales, aplicando una perspectiva de género, y esto se me hace muy interesante. También Cristina López Villar es profesora de doctorado en el Departamento de Educación Física y del Deporte, y su campo de investigación va más hacia la aplicación de la perspectiva feminista a las ciencias del deporte. Entonces, ambas están muy relacionadas con la actividad física y a la misma vez con perspectiva de género y perspectiva feminista. Entonces, eso es también lo que, no sé si eso fue lo que les permitió, pero, o lo que les generó también ciertas inquietudes al respecto al estar viendo, por ejemplo, el contenido que la gente usualmente consume, sobre todo gente alineada a lo fitness, ¿no? Al fit body o al deporte también puede ser, o la actividad física. Entonces, ellas hicieron este artículo con el propósito de investigar o más bien de identificar los indicadores de riesgo o las red flags que están presentes en el contenido fitness y que se difunden sobre todo en las comunidades online, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
quisieron tener ciertos objetivos, como crear las herramientas, como herramientas prácticas, que es lo que queremos compartir aquí, fomentar también la alfabetización digital y promover la cultura y la responsabilidad, no tiene la cultura de la responsabilidad. Entonces, eso básicamente. Bueno, más adelante voy a, o quisiera retomar este tema de la infodemia, ¿no? Y decir, y un poco plantear por qué es posible hoy en día y por qué surge, ¿no? Porque es fácil verlo, pero hay que entender también de dónde viene o qué es lo que lo hace posible. Pero creo que ahorita podemos ir directamente al decálogo, si te parece bien, ¿no? Empezando un poco por el número uno, que me parece que es como el más básico de todos, ¿no? Que sería mantener un enfoque centrado en la apariencia, ¿no? Eso lo vemos mucho en el contenido fitness. Casi, casi me atrevería a decir yo que es, no sé, el 80% del contenido fitness o más está basado en la apariencia, ¿no? Incluso desde el inicio, desde la persona que se muestra, ¿no? Como en este caso sería un fitfluencer, podríamos llamar. Y normalmente es contenido pesocentrista, ¿no? Porque está muy enfocado al hecho de adelgazar, por un lado, o ganancia muscular por el otro, ¿no? Que son dos cosas que hemos visto ya a profundidad en episodios anteriores. Pero bueno, o sea, eso lo que nos dicen es que si ya de inicio se promueven desde ahí como algo central en su contenido, pues bandera roja, ¿no? ¿Por qué? Y bandera roja no quiere decir que es un mal contenido, sino que hay que acercarnos con mirada crítica, ¿no? Para ver qué cosas de ahí podrían saltarnos, ¿no? Y que no tenemos que tomar como ley universal lo que se nos está promoviendo ahí, o sea, tener un peso de determinada manera. Justo, sí. Y fíjate que en este libro que compré, ay, no se No mira, sé, qué lástima, pero lo vamos a dejar ahí en las referencias. Se ve todo borroso. borroso. Bueno, la cosa es que se llama Princesas de Carne y Hueso y es un análisis del proceso de identificación de las niñas mexicanas con las princesas Disney. Y aquí retoman un concepto llamado identificación aspiracional o wishful identification de Cynthia Hoffner, que fue la que lo acuñó principalmente en 1996. Y bueno, la cosa es que la identificación aspiracional tiene muchísimo que ver con el hecho de que una persona expuesta a cierto contenido se siente ya no solo identificada con ese contenido que está consumiendo o con el personaje que está viendo o la persona que está viendo detrás de la pantalla, sino con la interiorización de esas metas que tiene la persona que sigue y no solo eso, sino también con el deseo de parecerse a lo que está viendo, incluso después de estar expuesto. Y esto es lo que a mí se me hizo interesante. La investigación que hace aquí Carla María Maeda González, que es justo una doctora en comunicación, ¿no? En estudios de la comunicación por Amberes en Bélgica. Y esa investigación la hizo sobre todo a niñas de 5 a 10 años de Monterrey, de aquí de México, como dice bien el título, y bueno, para teorizar o para hacer esta identificación aspiracional, pues las entrevistó, hizo unas entrevistas semiestructuradas y esto, pero bueno, me parecía interesante porque aunque ella se basa en el contenido Disney que ven las niñas a través de la televisión, por ejemplo, o de incluso internet, pero sobre todo más abocado al Walt Disney, acá la cosa es que yo creo que va muy alineado también, o puede llegar a estar muy alineado con lo que nosotros consumimos, ¿no? ¿Por qué? Porque se divide en tres aspectos. Uno, el aspecto de personalidad, dice, el aspecto físico o vivir lo que vive el personaje que estamos consumiendo. O sea, puede llegar por esas tres aristas, ¿no? O nosotros solamente queremos, por ejemplo, tener ciertos aspectos de la personalidad del sujeto o la sujeta que estamos viendo, consumiendo, o interiorizamos los aspectos físicos y queremos, es aspiracional, vernos como cierta persona, ¿no? Ay, quiero tener su cuerpo, quiero tener su cabello, quiero bla, 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 o vivir lo que vive esa persona, o sea, yo quiero ser ella e incluso me hago modificaciones a mi estética, a mi cuerpo, ¿no? O a mi, sí, a mi cuerpo físico para parecerme a esa persona, obtener la vivencia que tiene esa persona, ¿no? Y esto resulta problemático, claro que sí, porque pues la identificación aspiracional se ha visto relacionada con el consumo de productos que hacen que esa persona se vea como se ve, pues. Entonces tú comienzas a querer parecerte a cierta personalidad y comienzas también a consumir lo que esa persona consume o lo que esa persona te dice que consume, que son cosas distintas, ¿eh? Y justo esto nos lleva hacia lo corporal, ¿no? Que sería esto de lo que tú estás hablando un poco, ¿no? Es como este estereotipo aspiracional que en ese caso se plantea con niñas, pero que funciona perfectamente con las personas que estamos dentro de este mundo fitness, ¿no? En donde generalmente, cada vez menos, ¿no? Porque ya sabemos que también se han apropiado de esta idea de diversidad corporal y demás, pero generalmente es una mujer blanca, delgada, joven y con ciertas formas corporales, ¿no? Esbelta, pero musculosa, con el abdomen marcado y demás, ¿no? Como distintivos signos de ser fit.
Entonces, eso por un lado, pero ignora la diversidad de otro tipo de cuerpos, ¿no? Si bien de repente se muestran, pero siempre como que de alguna manera eh, lo que se busca es que esa diversidad desaparezca porque es como una diversidad aparente, ¿no? Es como sí se permite, pero hasta cierto punto, o sí se permite cierto grado de, por ejemplo, volumen corporal, pero que esté acomodado de determinadas formas, ¿no? O sea, eso sí sería estético, eso no. O sea, como que siempre hay, digamos que se da una lucha entre ciertas cosas que se aceptan y ciertas cosas que se rechazan, ¿no? Ciertas cosas que se promueven y ciertas cosas que se omiten, ¿no? Y al final, pues termina siendo, obviamente, un modelo hegemónico, a pesar de que haya distintas formas de entenderlo, ¿no? Entonces, eso por un lado, y al mismo tiempo también sean elementos de objetivación de esos cuerpos, ¿no? Que es algo que también ya hablamos largo y tendido anteriormente, ¿no? La autoobjetivación, pero la objetivación también, ¿no? Son cuerpos que vemos de manera pasiva, ¿no? Fragmentados, donde se priorizan ciertas partes del cuerpo frente a otras, donde la persona que hay detrás de ese cuerpo es secundaria, ¿no? Porque se convierte en un cuerpo objeto, como hemos dicho. Entonces, no se alude tanto a la personalidad del influencer, sino más bien a su apariencia, ¿no? Regresamos a lo mismo, su cuerpo objeto. Entonces, bueno, eso también ya lo hemos platicado anteriormente. Sí, donde se interioriza la mirada externa. O sea, nos metemos tanto en nuestra propia, ¿cómo le puedo decir? En nuestra propia apariencia, ¿no? O nos enfocamos tanto en nuestra propia apariencia, que se le dice la inversión de la apariencia, que solamente nos prestamos atención a aquellas cosas que aluden a la apariencia. E incluso está muy relacionado esto con el descontento normativo, ¿no? Que ya se ha visto que es la normalización de la insatisfacción del cuerpo, o más bien la imagen corporal negativa. Entonces, creo que saber de estas cuestiones que estamos presentando acá son muy interesantes y abonan bastante a prestar atención y alejarnos un poquito de, o más bien hacerle crítica a este tipo de contenidos que se normalizan tanto, ¿no? Entonces, bueno, eso, porque sería diferente si el mensaje se centrara, no sé, el mensaje del contenido que estamos nosotros viendo se centrara realmente en la salud, la fuerza, no sé, el bienestar, el disfrute y todo esto, pues bueno, otra cosa sería. Pero la verdad es que creo que estos conceptos están como ahí, ¿no? Se dicen, se hablan, pero en realidad, pues se priorizan otras cosas, se prioriza la apariencia. Y ahí es donde viene el siguiente o la siguiente flag, que es justo la reproducción de un único modelo corporal, que creo que está muy relacionada a lo que estamos hablando, ¿no? Cómo se muestran ciertos cuerpos normativos, ya lo mencionabas tú, cuerpos jóvenes, cuerpos blancos, cuerpos delgados, o incluso actualmente ya el cuerpo musculado, ¿no? Y es cierto tipo de cuerpo musculado, porque también, aunque ya hay mucha diversidad en ese aspecto, sí es cierto que o sea, se sigue priorizando cierto tipo de cuerpo, aunque esté musculoso, pues no se ven casi, por ejemplo, no sé, personas que van más hacia categorías, hablando de culturistas, más hacia a categorías de cuerpo más grande, o personas simplemente que les gusta entrenar y que se forman su cuerpo como les plazca, ¿no? Casi no se prioriza eso. Entonces, bueno, ahí hay que ver el por qué. ¿Por qué no se muestra tanta diversidad corporal? O por qué incluso aunque se aluda a la diversidad corporal, es cierto tipo de cuerpo gordo, por ejemplo, ¿no? También, que es lo que pasa mucho con este tipo de contenidos de las películas o la publicidad incluso. Sí, la diversidad corporal, pero bueno, sigue siendo hegemónico. Sí, y creo que también esto lo podemos vincular con otra red flag que mencionan las autoras, que es la reproducción de estereotipos de género, ¿no? Que también es algo que hemos dicho ya mucho en los distintos episodios. Creo que es algo que forma parte de cada episodio de alguna manera. Sí, Somos insistentes en eso, pero no tanto porque sea una agenda política en un sentido así cerrado, ¿no? Sino porque realmente son cosas que nos atraviesan y que están tan normalizadas que parecen que se neutralizan, ¿no? O sea, que se ven de manera como, más bien, se dejan de ver, se dejan de visibilizar, ¿no? Se normalizan. Entonces, creo que algo importante y que, digamos, ya observando que se reproducen estereotipos de género como algo, digamos, no positivo o bandera roja, la bandera verde, en este caso, ¿no? La contraposición sería pues que los programas en donde se preparan o se forman las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? A ser entrenadores o a educación física en las escuelas y todo lo que tenga que ver con el área de salud y deporte, en sus programas académicos deberían de tener una perspectiva de género ya como parte del programa, ¿no? Y muchas veces no sucede. Em, Porque incluso las certificaciones que tomamos, es más, hasta creo que tienen menos todavía esa perspectiva de género, ¿no? Las certificaciones más pequeñas o más acotadas para ser coach personalizado de entrenamiento. Entonces,
sigue existiendo cierto rechazo e incomodidad por parte de las personas que se dedican a estas áreas para aceptar que existen sesgos de género, ¿no? Y esto ocurre, o sea, no es para satanizar ni para decir que no se quieren preparar o que es una cuestión como una decisión de no querer hacerlo, sino que forma parte de la sociedad, porque hay un texto en donde nos explican unas autoras, que lo voy a dejar en las referencias, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, no? ¿Por qué a las personas que se dedican a esto les cuesta trabajo como que integrar la perspectiva de género en su práctica profesional? Y lo que dicen es que por un lado existe un miedo al feminismo, ¿no? Que no podemos negar, ¿no? Cada vez se polariza más ese miedo, ¿no? Porque también el feminismo está polarizado, ¿no? Y se ha llevado a un absurdo, diría yo, en redes sociales, ¿no? Entonces eso por un lado. También hay una ceguera en materia de género, lo cual quiere decir que no se logra entender del todo por qué es importante hablar de género, que es un poco lo que mencionaba, ¿no? Cómo nos atraviesa, cómo a los hombres les atraviesa también, no solo a las mujeres, porque a veces cuando decimos género se piensa que solamente queremos hacer referencia a lo femenino o a lo queer o a cosas así, ¿no? Pero los hombres están atravesados por el género también. Entonces eso se pierde de vista. Y también existe un espejismo de igualdad, ¿no? Como que hoy en día se dice mucho, pero es que ya somos iguales, o sea, la lucha feminista ya acabó, ¿no? Ya se logró la igualdad, ¿por qué siguen insistiendo? Y también es importante desvincular feminismo de género precisamente para evitar este tipo de cuestiones, no porque estén peleados, no porque lo planteemos nosotras así, sino precisamente para verlo como algo que va más allá, ¿no? Es decir, el feminismo también parte de esta observación de cómo el género modula y configura nuestras realidades. Entonces, visto desde ahí, creo que eso explicaría un poco por qué hay tanta como resistencia en ciertas universidades o en ciertos pues contextos académicos para integrar esto, pero sería importante porque de ahí viene también el tipo de información que llevamos en redes sociales o que el contenido que compartimos en redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una manera como de contrarrestar una parte y otra. Y los discursos que reproducimos también, ¿no? Porque, claro, entramos en ciertos marcos, entramos en ciertos roles y están tan normalizados que hasta nosotras mismas o nosotros mismos, incluso hombres y mujeres, ¿no? Y incluso personas de la diversidad, vamos reproduciendo esos roles que nos van imponiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no los cuestionamos, los vivimos como un deber hacer, ¿no? Una normalidad, pero en realidad es una normalización y normalización de ciertos cuerpos. Entonces, quien diga que no hay roles, quien diga que todavía no hay, que ya no hay opresiones, quien diga que ya eso está superado, pues bueno, creo que por ahí está un poco sesgado, sesgada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está esta historia que, bueno, es un tipo acertijo, ¿no? Y la voy a decir así rapidito. Dice, un padre y un hijo tienen un terrible accidente de coche, ¿no? El padre muere en el acto y al hijo lo llevan de urgencia al hospital. Justo cuando este está a punto de entrar a la cirugía, la persona que está ahí, que van a operarlo o a quien lo va a operar, dice, no puedo operar a este niño, es mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, esta historia o este acertijo se ha contado muchas veces y algo que se ha visto es que justo las personas en el imaginario colectivo dicen, ¿cómo puede ser si el papá no es, ya se desvivió? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Quién lo va a operar, no? Pero es justo ahí el sesgo que tenemos de los roles de género cuando creemos que solamente el cirujano o tiene que ser hombre o debe de ser hombre o es hombre, ¿no? Ya por autonomía lo percibimos así o lo pensamos así, cuando realmente, bueno, acá pues obviamente se trata de que la que dice esto es la cirujana y es una mujer, es su mamá, ¿no? No sé si se entendió muy bien lo del acertijo, pero a mí me lo contaron en justo el diplomado que tuve de relaciones de género y me pareció bastante interesante porque ahí, e incluso con personas que ya estamos un poquito sensibilizadas en estos temas y ya tenemos la enseñanza de la perspectiva de género, pues todavía había ciertos sesgos, ¿no? Al respecto. Entonces creo que todo el mundo podemos caer en eso. Así que por eso es que es importante también ver qué estamos consumiendo y cómo hay representaciones de mujeres y de hombres en roles sexistas todavía y cómo incluso hay reproducción de estereotipos de género relacionados a lo tradicional, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos una publicidad, usualmente se ve a un entrenador así bien fuerte y quizá, que es la imagen que dejan también en este artículo, y la muchacha o la mujer está haciendo pesitas, ¿no? O es la entrenada, ¿no? O ya quiere los glúteos o así. Entonces, bueno, eso también nos dice bastante del sesgo que estamos teniendo, ¿no? Y la objetivación, que también es otra, y ya más o menos lo mencionabas, es otra de las red flags, la aparición de elementos de objetivación
que hay incluso en las publicidades y en nuestros contenidos también. Es decir, los planos cerrados, por ejemplo, de los glúteos, de los abdominales, de los bíceps, el cuerpo se va representando como conjunto de partes o fragmentación de partes a ir mejorando, ¿no? Y eso también está relacionado con la imagen corporal negativa, porque algo que se dice es el descontento que hay, por ejemplo, o que se presenta ante una imagen corporal negativa, también tiene mucho que ver con la fragmentación del cuerpo y que cada vez nos enfocamos más a esas partes específicas y dejamos de ver el todo completo del cuerpo y del ser y de la subjetividad. Entonces, bueno, claro que nos afecta más allá, o sea, todo esto de los roles y los estereotipos, la objetivación e incluso lo del lenguaje excluyente, que es la siguiente red flag, nos afecta más allá de simplemente, es el contenido, cierro la pantalla, cierro el celular, lo bloqueo, ya sigo con mi vida. No es así. Sí, que justo lo decías, el lenguaje excluyente, que continuando con la historia que contabas, si hubieran dicho la cirujana, otra historia sería, ¿no? También eso pasa mucho, que como utilizamos el masculino como manera genérica y estandarizada, pues ahí desdibujamos a todo lo que no es lo masculino, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de también que las cuentas incluyan tanto a mujeres como a hombres o a personas, ¿no? O sea, es que eso ya también es... o sea, entiendo que también está atravesado por decisiones propias, ¿no? De lo que uno cree, de lo que uno considera que puede o no puede ser y existir, ¿no? Pero cuando uno está compartiendo contenido, tienes que considerar a tu audiencia y tienes que hacerlo de una manera ética y responsable, no nada más en cuanto a lo que tú crees, tus creencias y todo lo que eh, tiene que ver con tu contexto, ¿no? Entonces también tiene que estar atravesado por informarnos de otras formas de existencia que van más allá de la nuestra, ¿no? No el mundo se reduce a lo que conocemos. Entonces, un contenido con una green flag, diríamos, trata de ser incluyente. No es que utilice necesariamente el lenguaje inclusivo, ¿no? No tiene que ver con eso, sino con incluir otras realidades, ¿no? Con incluir otros contextos socioeconómicos, otros contextos geográficos, y no porque quieras abarcar todo, sino porque por lo menos sabes que al contextualizar tú lo que tú estás diciendo, estás también haciendo ver que eso no es aplicable para todas las personas que son tu audiencia, ¿no? De ahí la importancia de contextualizar nuestro propio contenido, ¿no? Y hacer énfasis en eso. Eso, yo creo que eso es valiosísimo, contextualizar el contenido, porque arrojamos contenido así, ¿no? Ay, sí, es que yo le hablo a cierto tipo de personas. Tú lo das por sentado, pero las personas que te están consumiendo, o sea, no lo saben, probablemente, sobre todo si son personas que llegan porque el algoritmo Claro. o sea, le mandó tu cuenta. Entonces, creo que sí tiene que haber una responsabilidad ética y también una ética detrás del contenido que estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, igual hay otra de las red flags o de las como de los indicadores que justo me voy a adelantar un poquito, que es el número 10 y va relacionado con la falta de interacción con la audiencia, ¿no? Por parte de las personas que crean el contenido. Tiene que ver con lo que estabas mencionando de que simplemente no se toma en cuenta quién te comenta, quién te dice, no, pues tú estás en una posición de poder, no contestas los mensajes ni los comentarios. Yo entiendo que no se puede, a veces no da la vida, yo también, o sea, he hecho eso, a veces no contesto, lo que sea, porque pues claro, hay tanta cosa que hacer. Sin embargo, eso no nos exime de la responsabilidad también de dar cuenta de que hay otros tipos de realidades, otras personas tal vez que nos puedan llegar a seguir, que también tengamos que contextualizar lo que estamos diciendo, que también demos cuenta de que justo, ¿no? Hay un horizonte de posibilidades e incluso las personas también son un horizonte de horizonte de posibilidades en sí mismas. Entonces, esa sería la red flag de la falta de interacción con la audiencia por parte de las personas. Y hay otro más, que es el ejercicio como castigo. ¿Qué opinas de esto? Uy, ese también es muy común, ¿no? A mí algo que me pasa es que, obviamente, como voy educando mi algoritmo al tipo de contenido que yo promuevo y que a mí me gusta, de repente como que pareciera que ya no pasa tanto, ¿no? O sea, en mi feed, por ejemplo, ya no me aparece tanto ese tipo de contenido. Pero claro, no quiere decir que no exista, al contrario, ¿no? De hecho, es el que predomina en este tipo de contenido fitness, que tiene que ver con, haz ejercicio para quitarte la culpa de haberte comido no sé qué. Hay que compensar lo que no hiciste ayer o la semana pasada, que tuviste mucho trabajo a lo mejor, o que te fuiste de fiesta o de vacaciones, tenemos que compensar esta semana, ponernos al corriente, ¿no? O sea, como siempre culpígeno, es contenido muy culpígeno, ¿no? Que alude también a la cuestión moral de la persona. ¿Eres bueno o eres malo? ¿No? Si haces bien todo, check, eres una buena persona. Si fallaste, entonces, uy, no, pues estás mal, ¿no? O sea, no tienes disciplina, claro, ¿no? Siempre aludiendo a eso. No tienes disciplina, no tienes constancia, no tienes
pues no eres fitness, ¿no? Básicamente es eso, porque para ser fitness necesitas cumplir con estas características. Entonces creo que también eso es problemático, porque lejos de hacer que la gente se sienta motivada a hacer ejercicio, pues se siente regañada o se siente comprometida o juzgada, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también como entrenadores, como personas que divulgamos acerca de eso, eh, tenemos que atender a que si esto se trata de un estilo de vida a largo plazo que se tiene que adaptar a la vida de las personas, pues no podemos reducirlo a un acto específico, ¿no? En este caso, hoy no hiciste ejercicio, mal, ¿no? Es también tratar de entender el proceso como un proceso a largo plazo, ¿no? Que obviamente para que funcione a largo plazo se forma de pequeños actos que van día con día, pero puedes vivir esos actos desde la ansiedad y la culpa o desde el goce y el disfrute de hacerlo. Y ahí está nuestro trabajo como entrenadores, ¿no? Exacto, exactamente. Y justo me recordaba ahorita que estabas hablando, algo que estaba leyendo sobre Luc Boltanski, el sociólogo, y ya ves que él conceptualiza los usos sociales del cuerpo o ha investigado Ujú. sobre esto, ¿no? Entonces hasta tiene su libro que se llama así, Los usos sociales del cuerpo de 1975. Entonces, bueno, no solamente tiene eso, o sea, cómo la relación que tenemos con nuestro cuerpo va dependiendo mucho de nuestra clase social, ¿no? Y cómo es que el cuerpo es evaluado también, clasificado y además moralizado. Y es más o menos lo que estabas diciendo, ¿no? Es moralizado por las estructuras sociales que nos van atravesando, pero también las económicas, pero también la clase en la que vivimos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Se le llama ya ¿cómo? La moralización del soma, algo de eso. Él va teorizando junto con un investigador francés también y sacaron un libro sobre eso, de la moral de la salud y bueno, otras cosas, de cómo lo colectivo está implicado o nos implica también a nosotros, o nosotros estamos implicados en lo colectivo y viceversa, y cómo es que las personas que, por ejemplo, tienen salud son buenas, ¿no? Las que no tienen salud o no se conciben como la salud hegemónica son personas que no se cuidan, ¿no? O incluso malas, se podrían llegar a Incómodas. incómodas, ¿no? O sea, es que estas personas no se cuidan, son indisciplinados. O ay, me acuerdo de nuestra amiga Clau, que por cierto le mandamos un abrazo, Saludos. saludos y abrazos. Y bueno, también Luke Boltanski comenta que, y eso me parece bien interesante, que hay cuerpos instrumento y cuerpos proyecto. Y dice que el cuerpo instrumento, por ejemplo, está relacionado con la clase, también el cuerpo proyecto, pero por ejemplo, si tú tienes una clase social media baja, el cuerpo es visto como un instrumento a crear, es decir, tiene que ser fuerte para poder hacer las labores Ujú. del trabajo de afuera o incluso el trabajo doméstico, ¿no? Pero se tiene que fortalecer para resistir esas demandas y esas cargas de trabajo. Y el cuerpo proyecto, que va hacia esta parte de, se podría decir, fitness, en el que ya uno se enfoca ya no a ser fuerte para cargar los bloques, no sé, de la obra, sino más bien para mejorar y verse estéticamente bien, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que quiero integrar igual en mi proyecto de investigación, pero ahora que lo que hablabas dije, ay, sí, Luke Boltanski tiene todo que ver con esto. Sí, sí es muy curioso ese fenómeno, ¿no? También uno se puede preguntar, ¿por qué quiero ser tan fuerte? O sea, quitando de lado o quitando sobre la mesa el tema de que por salud, el músculo y demás, ¿no? Eh, sí hay ahí una cuestión completamente simbólica, ¿no? Del uso que se le da al cuerpo y a la fuerza, ¿no? Porque antes tenía un uso práctico y ahora es un uso estético, ¿no? Entonces sí es un cambio importante en términos Sí. sociales. Y bueno, otro punto que también no podemos dejar de lado, porque tiene que ver profundamente con todo esto, es la publicidad de productos engañosos, ¿no? Que también es como, si tú utilizas este producto, te vas a ver como yo me veo, ¿no? O necesitas este producto si quieres tener este tipo de cuerpo o si quieres ser saludable, lo cual es todavía más riesgoso, ¿no? Porque ya ni siquiera es solo con la apariencia, sino que se meten con el tema de salud y de bienestar. Entonces, eso también me parece interesante porque la industria de wellness, como decíamos en el episodio pasado que hablamos de culto al cuerpo, que lo dijiste, o sea, cada vez engloba más cosas, ¿no? La de bienestar engloba ya también fitness, pero salud, pero estética, o sea, se vuelve una cosa que quiere abarcar absolutamente todo, ¿no? Entonces, eh, obviamente es por cuestiones de mercado, ¿no? De mercado, pero a nivel macro, que ni siquiera nos imaginamos la cantidad de dinero que se mueve detrás de todo esto. Entonces, obviamente, pues le pagan también a los influencers por promocionar productos que muchas veces ni ellos usan, ¿no? Que ni siquiera saben, ni se han informado de cómo funcionan, de cuáles son las contraindicaciones, nada, nada, y lo promueven, ¿no? Porque pues ellos simplemente le decimos, como decíamos, falta la dimensión ética, ¿no? Y de responsabilidad hacia la persona que te está escuchando. Sí, no sabrán del producto, pero sí de las ganancias del producto. Obviamente. Que tiene que ver con este, bueno,
me introducías a un podcast en donde justo de dos influencers, no vamos a decir los nombres, que bueno, tienen todo que ver con esto, pero bueno, también tiene que ver lo de la identificación aspiracional que mencionaba, ¿no? O sea, hay identificación aspiracional con la persona que estamos consumiendo y entonces, o sea, queremos ser como esa persona y consumimos lo que esa persona dice que consume o lo que esa persona promociona, ¿no? O presenta como publicidad. Y esos productos a veces son engañosos, tal como lo mencionaba. Diferente es cuando se recomienda un producto y, no sé, con base científica, con transparencia también de que se está recomendando. Porque, bueno, es cierto que ya Instagram tiene ciertas normas. Yo estaba leyendo ya hace un tiempo atrás un libro que es justo una investigación completa sobre Instagram, que salió en 2019. Ahora no me acuerdo la investigadora, pero es escrito por una mujer investigadora. Y entonces, algo que da cuenta ella es que justo antes no había regulaciones al respecto y tú podías ponerte los productos y listo, ¿no? Y decir, ah, sí, mira ese producto que me encanta y va, pero esa era publicidad. Publicidad ahí, no sé, que Ujú, no ujú. decía que era publicidad. Sin embargo, ahora, a lo que yo leí, no sé cómo estén las regulaciones actualmente, pero hasta donde yo leí, tenías que poner, o sea, o ya Instagram te decía que tenías que poner hashtag de que estabas haciendo una promoción, ¿no? Eso era a través de los hashtags. No sé si ahora ya tengas que hacer algo más o lo que sea, pero es cierto que hay personas que hacen guiño guiño, es decir, que pues sí, hacen su publicidad y no dicen, ni siquiera dan cuenta de que es publicidad lo que están haciendo. Todavía pueden haber ahí cositas de ese aspecto respecto a la publicidad engañosa, pero también, y ahí va relacionado con la otra red flag, que es la falta de transparencia y también la falta no solamente de lo que tú estás promoviendo, sino también de tus propias credenciales, ¿no? A veces, y es algo que decían las investigadoras, hay dificultad en el acceso de la información sobre la formación o incluso hay ausencia de la formación que tiene esa persona, ¿no? O incluso de referencias a recursos científicos de las cosas que tú promueves o del contenido que tú compartes, ¿no? No se sabe quién está detrás del contenido, solo sabes que hizo un reel muy bueno, que está muy chido y hasta ahí, y no se citan fuentes y tampoco se muestra información al respecto, ¿no? Y mira, esto me sirve también para vincularlo con lo que decíamos al inicio de infodemia, ¿no? Y yo decía, ¿por qué es posible que se ocurra? Y también ocurre porque existe hoy en día una crisis de credibilidad institucional, ¿no? Es decir, la gente ya no le interesa tanto que esta persona haya estudiado en tal institución o que tenga tal y tal certificación, ¿no? Lo que apelamos ahora a la autenticidad de la persona, a que te dé confianza, la parte emocional, todo esto que se engloba en el concepto de posverdad hoy en día, ¿no? Entonces, como que en esta cultura de la posverdad, donde las emociones y las creencias están por encima de, digamos, la verdad, como si fuera algo, digamos, como se pensaba en el positivismo, como algo construido y algo a lo que todos aspiramos, algo grande, algo único, eso ya se perdió, ¿no? Existen múltiples verdades, múltiples realidades, pero eso también origina que ya no haya una base, ¿no? Sobre la cual aterrizar todo esto y ya no sabes en qué creer, ¿no? Que sí, que no. Y también hay intereses, como hemos dicho, empresariales y políticos detrás de todo esto. Es decir, no ocurre nada más porque sí. Hay motivos para que la gente ya no crea en nada, ¿no? Para que la gente ya diga, no, pues es que todo es válido o nada es válido. O sea, para polarizar, porque esa es la función de las redes sociales al final, ¿no? Entonces, Justo. esto tiene mucho que ver con la parte también de cómo se integra la ciencia en el fitness o de cómo se integra el conocimiento científico en el fitness, ¿no? Y lo que esto implica, que es un poco lo que queremos introducir aquí, ¿no? Cómo acercarnos a eso, porque es verdad que decir ciencia como tal tampoco ya es sinónimo de hablar de verdad, y vamos a explicar por qué. Pero también es necesario que existan fuentes, que exista algo que nos permita en redes también saber la seriedad o el compromiso que hay detrás de algo que alguien está diciendo, ¿no? Por lo menos, porque si no, así nada más, pues uno podría pensar que no todo el mundo tiene el compromiso o tiene la responsabilidad de hablar con verdad o con veracidad y con ética, ¿no? Y eso pasa en redes sociales, porque tú te metes a un canal y no es que te estés metiendo al canal o a un perfil de un eh, maestro en educación física, sino en un influencer. Entonces, esa persona ya no tiene como que todas estas consignas que existían académicamente de que vas a hablar con la verdad, de que vas a estudiar con responsabilidad, de que vas a promover desde la ética. Todo esto que uno dice, sí, protesto cuando te dan el título, eso en redes sociales ya no existe, ¿no? Y ¿cómo manejamos eso? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos ante esto que es lo que hoy en día tenemos, ¿no?
Justo que es lo que describe Lipovetsky en su libro de la consagración de la autenticidad, ¿no? Que también nosotras tenemos un episodio, guiño, guiño, sobre la autenticidad y todo esto y cómo se va consagrando, o incluso también se relaciona mucho con la infocracia, ¿no? Que describe Byung-Chul Han. Ujú. Entonces, bueno, Cari, ¿qué te parece si pasamos de identificar todos estos problemas o situaciones, pasamos de eso a construir o dar herramientas para esta nueva perspectiva o para este cambio de perspectiva, ¿no? O para esta crítica. Pues creo que en primer lugar algo que hay que promover, y supongo que desde las escuelas, ¿no? Porque también eso ya es cada vez más necesario, pero es este concepto de alfabetización mediática, ¿no? Es Uf, decir, sí. ¿qué hacemos, ¿no? Con toda esta digitalidad que nos abruma en momentos, ¿no? ¿Cómo manejamos esa información? ¿Qué habilidades, qué conocimientos, qué competencias necesitamos para poder organizar esa información y discernir, ¿no? ¿Qué cosas sí, qué cosas no, ¿no? Entonces, eso es básico. Pero así como es básico, es complejísimo, ¿no? Porque también tiene que ver con muchas cuestiones contextuales, o sea, de la sociedad, culturales también, porque algo que hay que decir y que no podemos perder de vista también es que em, la opinión que se genera o el conocimiento que se genera en las redes sociales es un monopolio dirigido por los algoritmos, ¿no? En ese sentido, y todas las divergencias que hay quedan excluidas. Y con esto me refiero a que las personas que tenemos acceso a las redes sociales somos las que decidimos cuáles son los temas que se están tratando en las redes sociales y todo lo que queda por afuera de eso, otras formas de conocimiento, otras formas de existencia, pareciera que son inexistentes, ¿no? Formas más tradicionales o formas de personas que no tienen acceso a estos medios de comunicación. Entonces, em, digamos que hay que partir del hecho para poder tener esta alfabetización de que estamos dentro de un recipiente, que son las redes sociales, pero esa no es la realidad, ¿no? Formamos parte de ese recipiente y hay que entender cómo funciona primero ese recipiente, es decir, los algoritmos, cómo funcionan, cómo funciona la polarización de la información, cómo funcionan los sesgos, las brechas digitales, para entonces ahora sí acercarnos a esos contenidos, ¿no? Entonces, por eso, digamos, en ese sentido, el primer paso es como abstraerse de eso, entender que la realidad no es lo que está en ese contenedor, ¿no? Sí, y que es verdad que ya hay personas haciendo lo suyo, haciendo un trabajo crítico, diversificando, contextualizando, siendo parte de la disidencia, es decir, esta contracultura o estos discursos que van en contra o que critican o que diversifican justo lo que vemos usualmente y han podido también contribuir y no sé si decir salirse por la tangente, porque claro que se burla el algoritmo, ¿no? Y se va también reproduciendo ese tipo de contenido, pero es lo mínimo, o sea, es lo menos. ¿Qué es lo que más vemos cuando abrimos Instagram así? Incluso si no tienes una cuenta, por ejemplo, y abres así Instagram nada más no sé, en tu computadora, vas a ver el contenido que prioriza, ¿no? Y no es ese tipo de contenido. Entonces, bueno, ya eso nos dice mucho. Incluso no solo Instagram, también otra red social, TikTok, no sé, alguna otra, ¿no? Que va relacionado con esto. Entonces, aquí solamente queremos dejar unas pistas porque donde vamos a profundizar más sobre todo esto es en nuestro taller que estamos también preparando y que de verdad lo estamos preparando con mucho ímpetu y también con dedicación, ¿no? Y con la responsabilidad ética que nos corresponde a nosotras y también con las cosas que nos van atravesando. Entonces, queremos justo abonar a todo esto, a dar herramientas, a ayudar a identificar esos problemas o esas problemáticas que hay detrás de los discursos relacionados con el fitness, sí, pero no solamente, porque también pueden ser algún otro tipo de contenido, vamos a decirle de la industria del bienestar, como ahora se ve, se sabe, se dice. Entonces, hay mucho de problemático detrás de todo esto y qué poder hacer, qué podemos hacer, cómo abonar a ello, pues con eso lo vamos a estar viendo en nuestro taller, pero podemos, por ejemplo, comenzar a preguntarnos cuál es la intención detrás del contenido que estamos consumiendo, ¿no? Y también, ya decías tú lo de la alfabetización visual o de contenido igual, podemos igualmente diversificar fuentes. Una de las herramientas que a mí me enseñaron, por ejemplo, en la universidad cuando estudié comunicación en aquellos tiempos, era la regla de tres, que es nunca te quedes solamente con una opinión o solamente con una referencia, en este caso solamente con algún contenido de Ujú. alguna sola persona que tuviste, sino más bien busca al menos tres fuentes que puedan ser fiables, que puedan ayudarte también a contrastar esa información que tú estás consumiendo antes de adoptar
cierto método o cierta perspectiva, ¿no? Entonces, eso, no quedarte con una sola información, sino más bien diversificar tus fuentes y conectar contigo, eso también es importante. Creo que otra cosa que también se pierde de lado y es sumamente importante es conservar espacios de comunicación offline, digámoslo así, ¿no? Fuera de las redes, porque justamente es en esos espacios donde te enfrentas a pensamiento divergente, ¿no? A otras formas, incluso con nuestros papás, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, con otras generaciones que han vivido las cosas de otra manera y que también te ayudan a tomar con perspectiva lo que parece tan obvio, tan evidente y tan natural hoy en día, ¿no? Por cómo funciona el algoritmo, lo que hemos dicho, ¿no? Que al final lo que hace es reforzar un único pensamiento, una única idea, ¿no? Y crees que lo que tú piensas es lo que piensa todo el mundo. Entonces, justo eso también es como intercambiar, no perder la parte offline, creo que es, o no en línea, pues, o sea, la parte, digamos, presencial del intercambio, porque también ahí no ocurre algo que sí ocurre mucho en las redes sociales, que es que cualquiera te puede decir lo que quiera y no tiene rostro, no tiene nada, ¿no? Es decir, nadie se hace responsable de lo que dice. Y aquí, cuando tú haces un intercambio con la otra persona, sí te estás posicionando en un sitio y también estás generando una apertura que no se genera en redes sociales. Entonces, yo creo que parte también práctica de cómo construir ese pensamiento más crítico, eh, tiene que estar, digamos, ajena o por fuera de lo que ocurre en redes sociales. No todo se puede resolver de manera digital, ¿no? Entonces no hay que perder esta parte, creo. Justo. Y también, perdón, ibas a decir algo. Sino que además eso nos conecta o nos lleva también a la dimensión más bien social y colectiva del pensamiento crítico, que no solamente tiene que ser algo abstracto y personal, sino que tiene que funcionar de manera conjunta, ¿no? Con ciertos colectivos, pero eso lo vamos a ir profundizando más después. Después en nuestro taller, Pues en nuestro taller eso es una probada nada más. que todavía no sacamos el promocional ni nada de esto, porque bueno, apenas estamos trabajando en esto, ya tenemos las temáticas, parte del contenido que vamos a estar ofreciendo a las personas que nos hagan el, el favor, iba a decir, pero no, pues las personas que les interese el contenido del taller. Entonces, pues estamos gestionándolo, estamos trabajando en ello. También nos gustaría muchísimo saber sus opiniones, sus inquietudes, y nos podrían dejar algún comentario ya sea en YouTube, ya sea en nuestro Instagram de Atípico Fitness Podcast o en el Instagram personal de cada una de nosotras, porque podríamos estarlo integrando también, ¿no? De acuerdo a las inquietudes y alineando hacia ello. Eso, pero yo iba a decir algo más y ya se me olvidó. No puede ser por estar haciendo la promoción, se me olvidó. Pero bueno, va muy relacionado con esto, pues las herramientas son importantes porque dotarnos nuestra mochila de herramientas, dotar nuestra mochila de herramientas resulta importante porque no nos podemos enfrentar solamente a las cosas y culpabilizarnos, por ejemplo, que suele pasar, ¿no? Desde lo individual. Ay, sí, es que yo siempre caigo en este tipo de contenidos, no sé qué, bla, 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 pero ¿qué tantas herramientas tienes para justo hacerle crítica o hacerle frente a eso que estás consumiendo también, ¿no? Y eso pasa mucho, ya me acordé lo que iba a decir con la insatisfacción corporal, viene muy relacionado con ello también, porque algo que se ha visto es que justo como entramos en esta burbuja, ¿no? En esta burbuja de cuerpos hegemónicos o cierto tipo de corporalidades o de cuerpos físicos, no bien, o de apariencias, ¿ya? Independientemente ahora de la figura, pero de la apariencia, entonces creemos que todo el mundo es así. Pero realmente, si nosotros volteamos, salimos de esa burbujita de red social, vemos nuestro contexto, incluso el contexto más cercano, pero offline, como decías, nos damos cuenta que no es así, ¿no? Y que realmente solamente estamos en una burbuja en nuestra red social que nos va mostrando un patrón, un patrón o un marco hegemónico, y se dice hegemónico porque es lo que se jerarquiza, Ujú. ¿no? Y realmente en nuestra vida cotidiana nos damos cuenta que pues no, no todo el mundo es así, ¿no? Que hay mucha diversidad de cuerpos en la vida cotidiana, sí, en La nuestro, naturaleza. exactamente, hay mucha diversidad ahí. Y no es tan controlable como, por ejemplo, en una red social. Así que sí, salirnos de esto y observar nuestro contexto también y cómo estamos implicados en ello, funciona mucho y es una gran herramienta igual de análisis. Para esto específicamente, los invitamos a ver el episodio que tenemos con Irene sobre cómo funcionan precisamente los filtros en las redes sociales, ¿no? Para entender por qué se va homogeneizando una figura, ¿no? Una cara, un rostro y todo a través de las redes sociales. Pero bueno, Misan, creo que podemos ya ir a nuestra conclusión, reflexión, consejo final. Em, Cualquier cosa que tenga que ver con eso, porque tampoco lo tenemos tan claro. Pero bueno, Justo. nuestra parte final del podcast.
Sí, bueno, yo nada más lo único que diría es que tener un consumo de contenido, en este caso fitness, porque es de lo que estamos compartiendo, crítico, es decir, hacerle crítica, hacer este trabajo de reflexibilidad o reflexivo, ayuda mucho también en la salud mental, ¿no? Abona mucho a nuestro bienestar subjetivo, porque nos permite ir construyendo una relación más saludable con nosotros mismos, más sostenible y más desde el disfrute, ¿no? Yo subía una historia, creo que ayer o antier, donde decía, es que, ¿por qué el entrenamiento o el ejercicio físico tiene que ser una presión? No tendría por qué ser así. El ejercicio físico debería de adaptarse a tu cotidianidad y podría adaptarse a tu cotidianidad, así como la alimentación, y no al revés, porque a veces parece que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Hacer lo que se dice que se tiene que hacer o lo que en el imaginario colectivo está implícito de que es una vida saludable o que es una vida fitness. Y no necesariamente. Cada persona lo puede llevar a su manera. Incluso se puede hacer ejercicio en el parque. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces yo creo que eso es mi conclusión, consejo ahí medio random. Y yo estoy de acuerdo contigo, es como eh, que también al final eso está reforzado precisamente por nuestras redes y por nuestro contexto, ¿no? Creemos que todo mundo actúa de esa manera y a veces es mucho más flexible de lo que creemos que es, porque más bien es así de cuadrado en nuestro contexto, ¿no? En el contexto específico, pero mucha gente vive la actividad física de una manera mucho más flexible, ¿no? Entonces también creo que a veces perdemos de vista que eso ya existe, que es real, nada más que lo que queremos es también que esa mentalidad llegue a este contexto que nosotras vivimos, ¿no? Y que a veces se vuelve muy rígido. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro, pues simplemente decir que al final nosotras al hablar de pensamiento crítico, espíritu crítico, un trabajo crítico, no perdemos de vista que también estamos susceptibles a recibir esa crítica, ¿no? Entonces siempre lo hacemos desde una autocrítica y también receptivas de la crítica externa, porque nuestra Total. intención no es crear un dogma ni decir que tenemos la verdad. Justo es lo opuesto. Y lo que decimos ahorita estamos conscientes que a lo mejor en el futuro lo vamos a repensar y vamos a poder verlo con otra mirada, otro lente, ¿no? Porque al final estamos inmersas en un contexto también. Entonces, bueno, nosotras tenemos esa apertura, igual nos gustaría saber qué piensan, qué opinan de esto y rebotar ideas, porque solamente así se genera realmente un sentido más amplio y crítico de lo que nos atraviesa en el fitness, pero más allá de eso, ¿no? De manera eh, desde el género, desde el cuerpo, desde todas las temáticas que abordamos aquí. Entonces eso, ¿no? O sea, como no decir que nosotras vamos a enseñar qué es el pensamiento crítico, ¿no? Es un ejercicio que nosotras aplicamos y que esperamos que se aplique con nosotras y que sirva de retroalimentación también, ¿no? Entonces, bueno, con eso concluyo. Sí, que es totalmente dinámico también. Es totalmente dinámico y es verdad que se ha mercantilizado muchísimo esto del pensamiento crítico. Entonces, vamos a hacerle crítica al pensamiento crítico. Justo que Sumándonos. es como esta metacognición, ¿no? Estoy pensando de que estoy pensando, eso ayuda bastante. Así que bueno, nada, les dejamos aquí el episodio, esperamos les haya gustado, que les haya causado reflexión, que les haya causado dudas, autocríticas y también a nosotras mismas, como decía Cari, nos gusta mucho escuchar sus opiniones, saber sus reflexiones y si hay alguna inconformidad o cualquier cosita, también nos encantaría leerles. Así que nada, espero que tengan un bonito día, sea el día que nos O estén noche. o noche o madrugada. Esto es Artístico Fitness Podcast. Los invitamos a suscribirse, a darle like, a compartir. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Ay.